Muy bien, el tema de hoy es Espíritu Santo, guía a la verdad. El tema de hoy es Espíritu Santo, guía a la verdad. ¿Qué nos dice en Juan capítulo 4, versículo 24? Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu. Significa que no tiene un cuerpo físico. Y en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el espíritu, y donde está aquel espíritu del Señor, allí hay libertad. Claramente el hijo o la hija de Dios tiene que entender y comprender que Dios Todopoderoso es espíritu. Es decir, el Padre es espíritu, el Hijo es espíritu y el Espíritu Santo. Entonces, espíritu. No podemos nosotros verlo así físicamente como usted y yo nos vemos. El término espíritu para nosotros no nos ha sido revelado. No nos dice cómo es un espíritu. Pero a veces nosotros entendemos y comprendemos y nos dicen que los ángeles son espíritus. Pero también la palabra del Señor nos revela que los ángeles tienen casi o igual las apariencias que nosotros tenemos, que tal como es usted o como soy yo, así es el ángel. Por eso en la palabra del Señor dice que el ángel es mayor que nosotros, o el hombre es un poco menor que los ángeles. Pero también se lo denomina el ángel espíritu. Es decir, el ángel no puede manifestarse físicamente si es que no tiene la autorización del Dios Todopoderoso. Por eso, ese término de espíritu no nos ha sido revelado. En su forma, en su dimensión, como nosotros conocemos las tres dimensiones, no nos ha sido revelado. Por eso el Señor dice, Dios es espíritu. Que no tiene un cuerpo físico que nosotros podemos identificarlo. También nos señala que este espíritu, o en el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es decir, hay libertad porque los que están en Jesús el Cristo son nacidos del Espíritu Santo. Eso usted lo puede leer en Juan capítulo 3, versículos 5 al 6. Todo aquel hijo, hija de Dios, que confía en Jesús el Cristo, es nacido del Espíritu de Dios. Es nacido del Espíritu Santo. Es nacido del Espíritu. Miren, hermanos, cuando Dios Todopoderoso te dice Espíritu, te está diciendo de los tres. Te está hablando del Padre, te está hablando del Hijo y te está hablando del Espíritu Santo. Y cuando se refiere únicamente al Espíritu Santo, te dice Espíritu Santo.
o te dice el Espíritu de Dios. Pero cuando Dios Todopoderoso te habla y te dice, Dios es Espíritu, está hablando de los tres, que tú no los puedes ver. Pero eso no significa que Dios Todopoderoso no puede mostrarse ante ti de forma física. Usted tiene que entender y comprender. Génesis 1:26 nos dice claramente que Dios Todopoderoso nos había creado a su imagen y semejanza. Es decir, que Él también puede venir en un momento y puede verlo como usted me ve a mí o como yo lo veo a usted. De esa misma manera. Pero no sabemos cómo es Él. No sabemos cómo se va a manifestar. Pero tal vez lo podemos ver físicamente. Entonces, claramente nos señala, cuando nos dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está aquel Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, el hombre y la mujer que encuentra ese espíritu, lo llamaremos así, por medio de un nacimiento nuevo, están liberados de la ley del pecado y de la muerte. Tal como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2. Es decir, claramente nos dice, si yo nazco de nuevo y tengo ese espíritu me da libertad. Soy liberado de la ley del pecado y de la muerte. Me está diciendo que soy liberado del pecado y de la muerte. No significa que yo no voy a volver a pecar. Me está diciendo que soy liberado del pecado. Es decir, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Si yo cometo un pecado, bueno, pues tengo a mi Dios Todopoderoso y tengo que pedirle perdón. Y tengo que rogarle que tenga misericordia y me perdone. Soy liberado de la ley del pecado. Por eso ningún ser humano, un hijo o hija de Dios nacido de nuevo, puede señalar y decir, yo no peco. No puede decir eso. Pero sí puede decir que yo soy liberado de la ley del pecado. En otros términos, sé que voy a pecar, porque estoy en esta tierra, estoy en carne, pero también sé que puedo pedir perdón. Y sé perfectamente que Dios Todopoderoso me va a perdonar. Y para ello tengo que tener un arrepentimiento genuino. De verdad yo arrepentirme y no volver a pecar. Y también me dice que soy liberado de la muerte. Miren, hermanos, soy liberado de la muerte. No te está diciendo que ahorita vos que eres de carne no vas a morir. No te está diciendo eso. Te está diciendo que eres liberado de la muerte. Es decir, no te va a tocar una muerte, la muerte segunda.
vas a ser libre. Como la palabra del Señor nos dice, que todo aquel varón, varona, que es hijo o hija de Dios, solamente en el momento en que deja su cuerpo, ya todo organismo deja de funcionar, fallece, pero en sí está durmiendo. No está muerto. Por eso la palabra del Señor claramente nos establece: todos aquellos que confían en Jesús duermen. Todo aquel que confía en Jesús de Cristo duerme. Y todos aquellos que han rechazado a Jesús de Cristo, siguiendo sus costumbres y tradiciones, y no aceptaron a Jesús el Cristo, ingresan al sepulcro. Son cosas distintas. Es diferente. Por eso, hermano, hermana, todo aquel hijo o hija de Dios que confía en Jesús el Cristo va a dormir. Pero hay de aquellos que rechazan a Jesús el Cristo, son idólatras. Aquellos que niegan a Jesús el Cristo, aquellos que se oponen de que la palabra de Dios empieza a difundirse por toda la tierra. Todas esas personas que se burlan de aquellos que hablan la palabra de Dios, porque no están hablando su palabra, no están hablando su teoría, no están hablando su conocimiento, están hablando la palabra de Dios. Y de esas personas que se burlan de ellos, no se están burlando de ese hombre o esa mujer que está hablando la palabra de Dios, se están burlando de Dios mismo. Y todos aquellos que son idólatras, que dicen: oh sí, yo conozco a Jesús, pero primero está su idolatría. Primero está lo que ellos adoran primeramente, y después Jesús es el último. Y todos esos, cuando ellos fallezcan, van a ir al sepulcro, la segunda muerte. Por eso el hijo o la hija de Dios tiene que entender quién es Dios. Dios es espíritu. Y donde está aquel espíritu del Señor, allí hay libertad. Miren, hermanos, podríamos hablar de la libertad de muchas definiciones, tanto humanas como también lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque la libertad definida por los seres humanos es muy distinta a lo que Dios Todopoderoso define libertad. Por eso, hermanos, todo es distinto. La definición de libertad para Dios Todopoderoso es distinta, inentendible para el ser humano. Un ejemplo, cuando le dice a usted tiene que perdonar, y tiene que perdonar a sus enemigos, eso no es libertad. Para el ser humano no es libertad, eso es una locura. ¿Quién puede perdonar al que me ha ofendido? ¿Quién puede perdonar al que me ha dañado? No, ese debe recibir su merecido. Por eso, hermano, la libertad de Dios es distinta, es muy diferente a lo que el hombre da su definición.
de libertad. Por eso, solamente pueden entender y comprender todo varón y varona que confía en Jesús el Cristo esa libertad. Por eso tiene que tener ese espíritu. Y si usted tiene ese espíritu, tiene libertad. Y si yo digo que tengo el espíritu, significa que tengo a Dios Todopoderoso. Significa que yo confío en Dios Todopoderoso, confío en el Padre, confío en Jesús el Cristo y confío en el Espíritu Santo. De tal manera que los considero que es mi Dios Todopoderoso. ¿Qué nos dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Al Rey de siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por siglos de siglos. Amén. Miren, hermano, ¿qué tiene que hacer el hijo y la hija de Dios? El hijo y la hija de Dios que tiene ese espíritu, entiende esto. Y tiene que hablar esa alabanza, porque es una alabanza. Es alabar al Señor al decirle al Rey de siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por siglos de los siglos. Amén. Usted, como hijo e hija de Dios, le está alabando al Dios Todopoderoso. Al alabarle al Dios Todopoderoso, le está diciendo quién es Él. Usted le está diciendo quién es Dios Todopoderoso. Y solamente lo puede decir porque lo tiene al Espíritu Santo. Nadie puede alabar a Dios si es que no lo tiene al Espíritu Santo. De la misma manera, nadie puede decir a Jesús el Cristo, mi Dios Todopoderoso, si no tiene al Espíritu Santo. En otros términos, hermano, hermana, cuando yo, o usted, o cualquier hijo o hija de Dios tiene al Espíritu Santo, lo va a alabar a Dios Todopoderoso. Y va a decir al Rey de siglos, miren, hermano, estoy reconociendo que es un rey y que es el principio y es el fin. Es principio y fin. Yo estoy declarando eso al decirle el Rey de los siglos. Cuando yo le digo es inmortal, estoy ratificando, no tiene, nunca va a morir. Él es vida. Él es vida. Es decir, Él no tiene muerte. Nunca jamás va a morir. Por eso Jesús el Cristo jamás murió. Después dice, invisible. Nos está ratificando nuevamente que Él es espíritu, que no lo podemos ver porque en sí no sabemos cómo es Él. Pero Él también puede tener nuestra forma. Es decir, puede presentarse Dios Todopoderoso de carne y hueso, si usted quiere entenderlo.
En carne y hueso puede aparecer de forma directa. Y cuando dice es invisible, no hay nada que lo detenga. Nada de lo que usted conoce como físico, por ejemplo, una pared, un muro, lo que sea, una montaña, una profundidad. Un espíritu puede pasar, puede atravesar un muro, una pared, puede ingresar al fondo. Si usted quiere entender en nuestra tierra, puede ingresar hasta el centro de la tierra o pasar de un punto hasta el otro punto. Por eso Dios Todopoderoso nos está diciendo es invisible, al único y sabio Dios. Claramente nos está diciendo no hay otro. No hay otro sabio. No hay otro como Él, lleno de sabiduría. En sí, Dios Todopoderoso es sabiduría. No hay otro. Es decir, entre todos nosotros, de todos los seres humanos, supuestamente haya uno que diga yo soy sabio, muy bien, macanudo. Y todo el mundo le cree. Y Dios Todopoderoso no te está diciendo yo soy sabio, te está diciendo que tú alabes que Él es el único y sabio Dios. Él no te está diciendo dime. Te está diciendo que tú lo reconozcas. Mientras el ser humano te dice, dime, que yo soy el sabio. Dime, que yo soy por su sangre, nosotros pudiéramos ingresar al lugar santísimo. Es decir, por Jesús el Cristo, nosotros podemos llegar al Padre. Pero si usted niega a Jesús, jamás va a conocer al Padre. Así de claro, hermano, hermana. Si yo quiero conocer al Padre, tengo que conocer a Jesús. Y si yo conozco a Jesús, conozco al Padre, conozco al Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? ¿Qué nos dice Éxodo, capítulo 33, versículo 20? Éxodo, capítulo 33, versículo 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Qué nos dice en Juan, capítulo 14, versículo 8 al 9? Juan, capítulo 14, versículo 8 al 9. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. Felipe, el que me ha visto también al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Miren, hermanos, Dios Todopoderoso le está diciendo, no va a haber un hombre que me vea si no antes muere. Claramente dice, no puedes ver mi rostro, porque no me verá hombre, vivirá, es decir, tiene que morirse. Es decir, tú eres hombre pecador. Y Dios Todopoderoso te dice, yo soy santo. Mi santidad es grande, que tú no lo puedes ni ver. Entonces, ¿cómo un pecador va a querer ver una santidad? Va a morir.
¿Está entendiendo? Directamente va a morir, va a desaparecer. Pero la palabra de Dios también nos enseña que Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Dios todo, y Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso, le dice, ¿no me has conocido? Es decir, tenemos que conocer a Jesús el Cristo primero. Y si lo he visto yo a Jesús, también lo he visto al Padre. Entonces no puedes vos decir, muéstrame al Padre. Claramente nos está diciendo todo hombre, mujer, creado, lo primero que tiene que hacer es conocer a Jesús, el Cristo. Tiene que reconocer lo que es Dios Todopoderoso. Tiene que decir, Él es el Señor. Entonces, cuando yo entiendo eso, ahora sí sé quién es mi Padre. Si yo conozco a Jesús, Dios Todopoderoso, también conozco a mi Padre. Si yo llego a amar a Jesús el Cristo, yo también amo a mi Padre. Y si yo amo a mi Padre, también amo al Espíritu Santo. Y si yo conozco a Jesús, conozco al Padre y conozco al Espíritu Santo. Y si yo hablo con Jesús el Cristo, también hablo con el Padre y también hablo con el Espíritu Santo. Entienda. Por eso el hijo o la hija de Dios tiene que estudiar la palabra de Dios. Oye, somos leyudos. Unos son doctorados, tienen maestría, tienen una profesión, una licenciatura. Tienen conocimiento. Hay mucho conocimiento, como ya ha explicado la palabra de Dios. Todos vamos a saber leer y escribir, todos. No va a haber analfabetos. La palabra de Dios nos los ha dicho. No es que aquí han venido y las primeras escrituras eran unos dibujitos y había que hacer cualquier gráfico con una piedra y algo que tenga algo puntiagudo para hacer algo. No es así. Desde que nos ha creado a nosotros, Dios Todopoderoso, sabíamos leer y sabíamos escribir. Entendíamos y comprendíamos. Y la palabra del Señor nos enseña que el Espíritu, Dios Todopoderoso, manda su Espíritu y puso a cada hombre que sea experto en cualquier cosa, ya sea en utilizar el fierro, la madera, como usted lo considera, carpintero, al otro herrero, etc. Dios Todopoderoso ha puesto un espíritu a cada hombre y a cada mujer para que hagan diferentes actividades y el resto aprenda y también lo siga haciendo. Por eso, hermanas, desde que nosotros Dios Todopoderoso nos ha creado, sabíamos leer y sabíamos escribir. No es que hemos hecho figuritas en cuevas. No es así. Dios Todopoderoso nos ha dado todo, nos ha enseñado a edificar con, ya nosotros ahora lo conocemos ladrillo, en ese tiempo será piedra o será adobe, lo que sea. Como también nos ha enseñado a hacer carpas, campamentos. Dios Todopoderoso siempre nos ha protegido de una u otra manera. Por eso en la palabra del Señor nos dice claramente, ningún hijo o hija de Dios es iletrado, es decir, es analfabeto.
no sabe leer ni escribir. No es así. Por eso hay muchos que han hablado y han testificado, personas mayores, hombres y mujeres que no sabían leer ni escribir, que solamente al leer la palabra de Dios aprendieron a leer y a escribir. Les dieron la palabra de Dios, lo que usted le llama la Biblia, la persona lo ojeaba, miraba nada más, pero cuando ya ponía sus ojos en cualquier texto de la palabra de Dios, empezaba a leerlo. Y empezaba a entenderlo. Y empezaba a escribir. Por eso nadie puede decir, muéstranos al Padre. Todos tenemos que conocer a Jesús el Cristo. Aquel que conoce a Jesús el Cristo, conoce al Padre y conoce al Espíritu Santo. Aquel que habla a Jesús el Cristo, habla con el Padre y habla con el Espíritu Santo. Aquel que confía en Jesús el Cristo, confía en el Padre y confía en el Espíritu Santo. Aquel hijo o hija de Dios que ama a Jesús el Cristo, ama al Padre y ama al Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Aquel que alaba a Jesús el Cristo, alaba al Padre y alaba al Espíritu Santo. Es decir, conoces a Jesús el Cristo, conoces al Padre. Si conoces al Padre es porque amas a Jesús el Cristo. El amar a Dios Todopoderoso te lleva a amar a el Padre, el Hijo, el Espíritu, de tal manera que confías en Dios Todopoderoso. ¿Qué nos dice 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6? 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. El cual aún nos hizo que fuésemos ministros suficientes del nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Miren, hermanos, el Hijo, la hija de Dios es un nuevo ministro del nuevo pacto, es decir, el Nuevo Testamento, la nueva revelación que Jesús el Cristo nos hizo. No significa que hay que rechazar el Antiguo Testamento y solamente aceptar el Nuevo Testamento, no es así. El nuevo pacto, porque al principio hizo un pacto, que todos íbamos a conocer a Dios Todopoderoso, que todos podíamos hablar con Dios Todopoderoso, que todos podíamos acercarnos a Dios Todopoderoso de forma libre, espontánea, sin hacer esas mentiras y ridiculezas que hacen los idólatras, que tienen que hacer un montón de sacrificios para, entre comillas, llegar a su Dios. Y Dios Todopoderoso en el primer pacto nos está mostrando que Él se manifiesta y que podemos llegar donde Él. Y en el nuevo pacto nos los muestra físicamente que Jesús el Cristo viene a esta tierra y podemos dialogar con Él. Y podemos decirle, Señor, ayúdame. Podemos decirle, Señor, aumenta nuestra fe. Y el Señor nos dice constantemente, cree, solamente cree. Nos está diciendo Jesús el Cristo, confía, solamente confía. Oye, yo para creer y solamente creer, confiar y solamente confiar, tengo que estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a confiar
si yo no estudio la palabra de Dios, no leo un capítulo, no leo un verso de la palabra de Dios, ¿cómo yo voy a poder orar? Me va a ser muy difícil. Por eso, hermano, hermana, muchas veces dice el Señor a mí, nunca me ha respondido. Y ese es un error y comete el pecado. Porque Dios Todopoderoso te dice que ores conforme a su voluntad, que pidas conforme a su voluntad. Y claramente te está diciendo que ores conforme a su palabra. Y que pidas conforme a su palabra. Y todo te será hecho. Por eso, hermano, hermana, claramente las personas, cuando no entienden este nuevo pacto, lo consideran otros, no, es como si estuviéramos dividiendo. Esto hasta aquí ya no nos sirve, esto de aquí para adelante nos sirve. No es así. Dios Todopoderoso hizo un pacto, lo que le llamamos nosotros el Antiguo Testamento, porque en sí sería el Antiguo Pacto, el primer pacto. Luego vino el segundo pacto, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Si usted quiere entender, antes te enseñé así, ahora te enseño esto. Antes te hablé así, ahora te demuestro. ¿Está entendiendo? El antiguo pacto, todo era con profecía, es decir, va a suceder esto, va a venir Dios, va a venir de esta manera, va a hacer estas maravillas. Y todo el mundo escuchaba. Eso era un futuro, es un futuro. Te estaba diciendo algo que va a suceder en el futuro. Y en el antiguo pacto, Dios Todopoderoso estaba hablando de lo que va a suceder de aquí a poco. Por eso había profetas. Todo era de la palabra de Dios. No hay aquí, el Señor me ha profetizado que yo voy a hacer tal y cual, no es así. Las profecías eran claras. Tú serás rey. Tú morirás. Tú dormirás. Vas a vencer. Procede de esta manera. Es decir, el antiguo pacto era una enseñanza total. Y en el nuevo pacto es la vivencia, es decir, vivir con Dios Todopoderoso. Si antes te decía esto va a ser así, asá, asá, va a venir Dios Todopoderoso, va a salvar a todos aquellos que creen en Él. Y en el segundo testamento, en el segundo pacto, en el nuevo pacto, o en el Nuevo Testamento, si usted quiere entenderlo, Dios Todopoderoso te dice, vas a vivir conmigo. Yo voy a estar contigo y tú vas a estar conmigo. Es lo que nos está diciendo. Por eso claramente nos dice, la letra mata y el espíritu vivifica.
No se vaya a la letra, no interprete la letra. Usted tiene que tener la revelación del Espíritu Santo. Y si tiene la revelación del Espíritu Santo, eso vivifica, le da vida. Eso significa, le da vida. Toda palabra de Dios que es revelada por el Espíritu Santo, al hombre y a la mujer le da vida. Entienda. Conocer la palabra de Dios solamente es por revelación del Espíritu Santo. No es interpretar. Aquel que interpreta muere por muchas razones. La interpretación es humana. Utiliza el conocimiento que tiene. Relaciona con lo que sucede en otras vidas. Por lo tanto, es subjetivo. La interpretación, mientras que la revelación es verdad, es precisa y es para el hombre, para que su alma entienda y comprenda que la salvación viene de Jesús y es por gracia. Es decir, toda interpretación, hermano, hermana, es muerte. No tiene nada de vida. Y toda revelación por el Espíritu Santo de la palabra de Dios es vida. Por eso dice el antiguo pacto, el primer pacto, la primera revelación, lo que usted quiera entenderlo. Te decía Dios Todopoderoso lo que va a suceder mañana. Él decía, yo voy a venir. Él decía, yo voy a poner mi palabra en el corazón de toda mi creación, es decir, en el varón y en la mujer. Eso es el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, te está diciendo, vas a vivir conmigo, Dios y tú. Dios y el hombre, hombre y mujer. Dios, el hombre, en el reino de Dios. ¿Está entendiendo? Es lo que nos está diciendo. Y para que usted, hijo o hija de Dios, pueda vivir en esta tierra, alabando y adorando a Dios, tiene que estudiar la palabra de Dios y tiene que amar a Jesús el Cristo. Porque de esa manera usted va a orar. Con la palabra de Dios va a orar. Va a hacer sus peticiones. Solamente de esa manera usted va a tener la respuesta. Pero aquel que dice, habla de dolor y sufrimiento y queja, no escucha a Dios. Mire la diferencia, hermano. Por eso hemos aprendido lo primero que es alabar a Dios. Reconocer quién es Dios. Cuando venga el Espíritu de verdad a cada persona, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y les hará saber. Eso ustedes lo pueden leer en Juan
capítulo 16, versículo 13 al 14. Juan capítulo 16, versículo 13 al 14. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso es bien claro. Su amor es grande, es infinito y nos hace entender y comprender lo que Él quiere decirnos. Dice claramente, el Espíritu Santo vendrá. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Claramente el Señor Dios Todopoderoso nos los ha revelado y dice, yo tengo que resucitar primero. Cuando yo resucite y esté sentado a la diestra de mi Padre, entonces le diré a mi Padre que envíe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vendrá donde ustedes. Y les hará saber todo lo que yo les he enseñado. Les hará recordar todo lo que yo les he hablado. Por eso el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está en aquel hijo o hija de Dios que realmente confía en Jesús el Cristo. Oiga, puede aparecer una persona, sea varón o mujer, y en la congregación decir, yo conozco al Espíritu Santo y no lo conoce. Hermano, hermana, el Espíritu Santo solamente va a ir donde aquel varón, aquella varona que ama a Jesús el Cristo. ¿Usted ama a Jesús el Cristo? Usted gritará, sí, yo amo a Jesús el Cristo. Obedezca mis mandamientos, le va a decir el Señor. Es decir, si tú amas a Jesús el Cristo, tienes que obedecer sus mandamientos. ¿Cómo puedes obedecer sus mandamientos si no estudias la palabra de Dios? Con la palabra de Dios. Tu palabra dice, Señor, socórreme. Tu palabra dice que tú me haces libre. Tu palabra dice que tú me santificas. Tu palabra dice que tú me das victoria. Tu palabra dice que tú me fortaleces. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo me revela tu palabra. Por eso yo te ruego, ten misericordia de mí. Miren, hermanos, forma de orar distinta, muy diferente, porque oramos conforme a su palabra. Y te ruego que tú me ayudes, me saques de esta situación, me hagas libre de esta situación, me sanes, me levantes. Para que yo te glorifique. Oración. Tiene que saber orar. Y la oración solamente lo da
el Espíritu Santo. Porque si no, hermano, hermana, usted lo único que hace es quejarse y lamentarse. Y Dios Todopoderoso nos ha enseñado de diferente manera. Oremos conforme a su palabra y pidamos conforme a su palabra y todo nos será concedido. ¿Me entiende, hermano, hermana? Y aquellos que oran de esta manera, aquellos que estudian la palabra de Dios, aquellos que aman a Jesús el Cristo, aquellos que aman a Dios Todopoderoso, les va a revelar lo que va a venir. Les va a decir lo que va a acontecer. Si nosotros en este tiempo del siglo XXI estamos esperando el arrebatamiento, no sabemos cuándo. Pero va a haber hombres y mujeres que van a orar conforme a la palabra de Dios y el Espíritu Santo les va a revelar cuándo y en qué momento va a ser el arrebatamiento. Por eso el Espíritu Santo sabe todo completamente de ti. No hay un ser creado que pueda conocerte tan profundo. El Espíritu Santo te lleva a un orden, lo espiritual por medio de lo espiritual. Y dejas de ser hombre animal y recién se han de examinar espiritualmente. De esta manera es el momento que hablarás: yo tengo el entendimiento de Jesús el Cristo. Dios Todopoderoso manifiesta su poder al enviar al Espíritu Santo para que estemos preparados en todo. Nada olvidaremos. Tal cual está escrito en Juan capítulo 14, versículos 26 y 27. Juan capítulo 14, versículos 26 y 27. Mas aquel Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, aquel les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Es la gran bendición que al comprender la voluntad del Padre, la paz la recibimos y vivimos con esa paz, que ningún ser creado te la da. Ahora usted entiende que tener al Espíritu Santo actualmente viene por confiar en Jesús y tener la fe de Jesús. De esta manera somos bautizados en el Espíritu Santo y conocemos al Padre, y al ser aceptados por la misericordia de Dios y por la gracia de Jesús el Cristo, podemos decir que estamos en el reino de Dios. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Claramente nos muestra el Señor su amor infinito, grande, inmenso, que no tiene, digamos, no podemos conocer cuánto es. No es medible. Dios nos ama y nosotros debemos amar a Dios,
Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y nosotros ahora debemos amar a Dios. Para que nosotros, estando con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, estemos en su reino. Para que lo veamos constantemente. Por eso el hijo, la hija de Dios tiene que estudiar la palabra de Dios. Para poder hablar, para poder orar. Para tener la revelación del Espíritu Santo. De algo que no entiende ni comprende. Para que de su boca salga solamente palabra de Dios. Mostrar la confianza en Jesús el Cristo. Mostrar lo que usted cree en Jesús el Cristo. Todo es espiritual. Y examinémoslo de forma espiritual. Pero si usted sigue siendo un hombre animal, no va a poder examinar lo espiritual. Si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo puede usted orar? Si usted no conoce a Dios Todopoderoso, no conoce su palabra, ¿cómo puede decir, yo amo a Dios? Entienda, el único que en este momento está de acuerdo a la palabra de Dios, dice, yo envío mi Espíritu Santo para que les haga conocer todo y les haga recordar todo lo que les he dicho. Es decir, si yo acepto a Jesús el Cristo como mi Señor y mi Salvador, entonces voy a recibir al Espíritu Santo. Yo voy a ser un nacido de nuevo. Y al ser yo nacido de nuevo, voy a amar a Dios Todopoderoso. Al nacer otra vez, voy a entender y comprender y discernir y examinar lo espiritual con lo espiritual. Entienda, hermano. Por eso, ¿qué nos dice en Romanos capítulo 14, versículo 17? Romanos capítulo 14, versículo 17. Que el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos ponemos de pie, vamos a orar. Padre amado Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, y te rogamos, Padre Santo, que tú nos ayudes a entender y comprender tu palabra y líbranos del mal. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dense bendiciones.